En Nochebuena, en lugar de gratitud, recibí el mayor desprecio de mi vida. Agarra tus cosas y lárgate de aquí. Ve a mendigar a las calles, dijo mi padre con frialdad. Pero no tenían ni idea de qué. Gano 500 millones de pesos al año. Soy Sofía, tengo 27 años y estoy de pie en la cocina de mi infancia, viendo cómo mi padre me echa como si fuera la basura de ayer. Empaca tus cosas y lárgate. Ve a mendigar a las calles, escupe él, con el rostro contraído por el asco. Los ojos de mi madre están clavados en el suelo. Mis hermanos, de hecho, se están riendo. Y aquí estoy yo, la decepción de la familia. Me echan en plena Nochebuena. ¿Desde dónde nos están viendo hoy? Dejen su ubicación en los comentarios y denle al botón de me gusta, y suscríbanse si alguna vez se han sentido completamente invisibles en su propia familia. Definitivamente querrán quedarse para ver lo que pasó después. Pero permítanme retroceder y contarles cómo llegué a este hermoso momento familiar. Verán, siempre he sido la hija del medio con la que nadie sabía muy bien qué hacer. Mientras mi hermano mayor, Mateo, se convirtió en ese abogado de éxito del que todos presumen, y mi hermana, Valeria, coleccionaba premios de enfermería como si fueran estampitas del álbum Panini, yo era simplemente Sofía, la que no sabe lo que quiere, la que le da dolores de cabeza a todo el mundo. Ya saben, una energía familiar muy alentadora. Cuando decidí estudiar en la Ciudad de México hace 3 años, el coro familiar fue unánime. Eso es demasiado caro. Estás tratando de ser algo que no eres. ¿Por qué no puedes quedarte aquí en Hidalgo como la gente normal? Gente normal. Porque, al parecer, soñar más allá de nuestro pequeño pueblo me hacía normal. Los primeros meses en la CDMX fueron brutales. Hablo de sopa instantánea para desayunar, brutal. Trabajando en 2 empleos, durmiendo en el sofá de una amiga, preguntándome si tal vez tenían razón sobre que era poco realista. Y cada vez que llamaba a casa pidiendo ayuda, lo cual odiaba hacer, recibía el mismo sermón sobre cómo había abarcado más de lo que podía apretar. Estamos cansados de apoyar tu fantasía, decía Mateo durante las llamadas familiares. Fantasía, como si querer una educación fuera equivalente a creer en unicornios. Mis padres me enviaban pequeñas cantidades de dinero, pero siempre con un sermón adjunto. Esta es la última vez. Necesitas aprender a valerte por ti misma. Quizás es hora de que vuelvas a casa y enfrentes la realidad. El dinero venía con tantas condiciones que me sentía como un títere. Lo que no sabían era que sus constantes recordatorios de que yo era una carga se convirtieron en combustible para cohetes. Cada comentario sarcástico, cada vez que ponían los ojos en blanco, cada vez que me hacían sentir que pedía demasiado, todo eso alimentaba un pequeño fuego dentro de mí que no dejaba de crecer. Me lancé a mis estudios como si mi vida dependiera de ello, ciencias de la computación, ciberseguridad, cualquier cosa relacionada con la tecnología. Mientras mis compañeras de piso salían de fiesta, yo aprendía lenguajes de programación por mi cuenta. Mientras ellas dormían hasta tarde los fines de semana, yo trabajaba en una cafetería del campus y hacía diseño web como profesional independiente. Algo hizo clic en mí durante mi 2º año. Empecé a notar cuántas pequeñas empresas tenían una seguridad digital terrible. Aterradoramente mala. Hablo de contraseñas como, contraseña 123, y sin sistemas de respaldo. Era como ver a la gente dejar la puerta de su casa abierta de par en par con un cartel que decía, róbenme. Así que empecé a ofrecer consultorías de seguridad básicas. Solo cosas pequeñas al principio, ayudar a restaurantes a asegurar sus sistemas de pago, configurar cortafuegos adecuados para tiendas locales. La voz se corrió más rápido de lo que esperaba. Resulta que, cuando realmente resuelves los problemas de la gente en lugar de solo quitarles su dinero, se lo cuentan a sus amigos. Para mi 3er año, ya no era solo una profesional independiente. Había constituido una empresa, Soluciones Digitales Castillo. Sí, usé mi propio apellido porque, al parecer, soy así de descarada. La empresa empezó siendo pequeña, pero crecíamos rápido. Muy rápido. Lo bueno de la tecnología es que a nadie le importa cuántos años tienes o de dónde vienes si puedes ofrecer resultados. Cuando una importante cadena de tiendas fue hackeada y perdió datos de clientes, adivinen a quién llamaron para arreglar su desastre y evitar que volviera a suceder. A esta don nadie de Hidalgo que supuestamente no sabía lo que quería de la vida.
Pero aquí está el detalle, nunca le conté a mi familia nada de esto. ¿Por qué lo haría? Ya habían dejado muy claro que mis sueños eran demasiado grandes para alguien como yo. Así que simplemente dejé que siguieran pensando que yo era una estudiante con dificultades que apenas llegaba a fin de mes. Mientras tanto, estaba construyendo silenciosamente algo que lo cambiaría todo. No se me escapaba la ironía de que yo valía más dinero que toda mi familia extendida junta. Y, sin embargo, aquí estaba yo, conduciendo mi destartalado Nissan Sentra a Hidalgo para Navidad, como una universitaria que vuelve a casa por comida gratis. Bueno, técnicamente era comida gratis. Simplemente, yo podía comprar el restaurante si quisiera. Había dejado mi coche de verdad, un Mercedes-Benz clase E que había comprado al contado porque podía aparcado en mi garaje en la Ciudad de México. No tenía sentido darles más munición sobre cómo me estaba dando aires de grandeza o tratando de ser elegante. Dios no quiera que Sofía tuviera éxito en algo. La casa se veía exactamente igual que cuando tenía 12 años. La misma pintura desconchada en las contraventanas, el mismo camino de entrada agrietado que papá siempre decía que arreglaría, el próximo verano. Algunas cosas nunca cambian, a diferencia de mi cuenta bancaria. Mamá abrió la puerta con esa sonrisa particular que reservaba para cuando intentaba ser comprensiva pero no sabía muy bien cómo. Ya saben cuál. Es como si estuviera orgullosa de que aparecieras, pero preocupada de que estés a punto de pedir dinero. Sofía. Ay, cariño, estás muy delgada. ¿Estás comiendo lo suficiente? Clásico de mamá. En 30 segundos, había logrado abrazarme e insinuar que probablemente me estaba muriendo de hambre para permitirme mis elecciones de estilo de vida. Estoy comiendo bien, mamá. De hecho, he estado comiendo muy bien últimamente. Si por muy bien te refieres a que literalmente puedo permitirme comer donde quiera, entonces sí, me iba genial. Valeria ya estaba en la mesa de la cocina con su familia perfecta, un marido, Tomás, que también trabaja en el sector de la salud, 2 hijos que al parecer heredaron el talento familiar para ser impresionantes. Sofía. Dios mío, ha pasado una eternidad. Se levantó de un salto para abrazarme, y pude verla hacer esa cosa de escanear rápidamente, ya saben, para ver si parecía exitosa o si todavía estaba luchando. Mateo entró con su uniforme de abogado, camisa cara, pantalones perfectamente planchados, ese reloj que se compró para asegurarse de que todos supieran que era exitoso. Vaya, vaya, la hija pródiga regresa. ¿Cómo te trata la capital? No me puedo quejar, dije, lo cual era cierto. Realmente no podía quejarme de nada estos días. ¿Y el bufete? Ocupado. Muy ocupado. Acabo de cerrar un caso enorme el mes pasado. El acuerdo fue. Se lanzó a contar la historia de su última victoria, porque Mateo no podía simplemente decir hola sin recordar a todos lo exitoso que era. Asentí, pensando en cómo su mayor acuerdo apenas cubriría mi pago trimestral de impuestos. Pero claro, Mateo, cuéntame más sobre tu caso enorme. Papá apareció desde la sala de estar, ya con aspecto estresado. El negocio familiar, una pequeña empresa de construcción, llevaba años con dificultades. Pude notar por su cara que las cosas no habían mejorado. Sofía. Me alegro de que hayas llegado. No me lo perdería por nada, dije, lo cual era solo parcialmente cierto. De hecho, había considerado saltármelo este año, pero algo me hizo querer volver a casa. Quizás los extrañaba a pesar de todo. O quizás tenía curiosidad por ver si algo había cambiado. Alerta de spoiler, no había cambiado nada. En la primera hora, ya había oído hablar del ascenso de Mateo, del último premio de enfermería de Valeria y de los logros de los niños en el cuadro de honor. Cuando alguien preguntaba por mi vida, la conversación duraba quizás 30 segundos antes de que alguien cambiara de tema. Y, Sofía, ¿qué tal la universidad?, preguntó mamá mientras ponía la mesa. De hecho, me gradué el año pasado. He estado trabajando en mí. Valeria, ¿puedes revisar el pavó?, interrumpió papá. Y así, sin más, mi intento de compartir noticias sobre mi vida se evaporó en el aire. Esta era la dinámica familiar que recordaba. Sofía habla. La familia sigue adelante. Sofía intenta contribuir. La familia encuentra algo más importante de qué hablar.
Era como ser un personaje secundario en la historia de mi propia vida. Pero esto es lo que no sabían, yo ya no era esa universitaria desesperada. No era la que necesitaba su aprobación, ni su apoyo financiero, ni su validación. Estaba aquí por elección, no por necesidad. Estaba aquí porque quería estar, no porque no tuviera otro lugar a donde ir. Eso debería haberme hecho sentir mejor. En cambio, solo hizo que todo fuera más deprimente. Ya no los necesitaba, pero todavía quería que les importara, y a ellos todavía no les importaba. La noche continuó con los mismos patrones. Mateo dominaba las conversaciones sobre sus éxitos. Valeria compartía novedades sobre su familia perfecta. Los niños eran adorables y exitosos. Papá se quejaba del estrés del trabajo. Mamá se preocupaba por todos. ¿Y Sofía? Bueno, Sofía simplemente escuchaba, porque al parecer, para eso era lo único que servía Sofía. Mañana era la cena de Nochebuena, la verdadera prueba. No tenía ni idea de que estaba a punto de fallarla estrepitosamente. La mañana de Nochebuena comenzó con mamá teniendo lo que solo puedo describir como un ataque de pánico controlado. Había estado cocinando desde el amanecer, y para las 10 de la mañana ya estaba abrumada, sudando y murmurando sobre cómo nada iba según el plan. Los panecillos no están subiendo bien, anunció a nadie en particular. El pavo está tardando una eternidad y todavía no he hecho la salsa. Valeria estaba lidiando con sus hijos, que al parecer estaban pasando por su fase de odio todo. Mateo estaba en su teléfono manejando alguna crisis laboral porque, incluso en días festivos, Mateo tenía que recordarles a todos lo importante que era. Papá estaba escondido en la sala de estar viendo el fútbol. Así que, naturalmente, Sofía intervino para ayudar, porque eso es lo que hace Sofía. Mamá, ¿por qué no te sientas un minuto? Pareces agotada. Me acerqué a la estufa, donde ella estaba removiendo frenéticamente 3 ollas diferentes. Déjame encargarme un rato. Ay, cariño, no tienes por qué. Quiero ayudar. Estás haciendo demasiado. La guié suavemente hacia una silla de la cocina. Solo dime qué hay que hacer ahora. Por un momento, se sintió como en los viejos tiempos, mamá y yo en la cocina, trabajando juntas, hablando de naderías. Empezó a relajarse, incluso sonrió cuando logré salvar su salsa de convertirse en cemento. Siempre se te ha dado bien la cocina, dijo. ¿Recuerdas cuando solías ayudarme a hacer galletas de Navidad? Lo recordaba. Cuando era pequeña y todavía parecían disfrutar de tenerme cerca. Antes de que me convirtiera en la decepción familiar. Todavía horneo a veces, le dije. Mi apartamento tiene una cocina estupenda. Mi apartamento, en el que cabría toda su casa, pero ¿quién lleva la cuenta? Todo iba sobre ruedas hasta que papá entró en la cocina. ¿Alguna vez han experimentado algo tan públicamente humillante que sintieron como si le estuviera sucediendo a otra persona? Comenten abajo si alguna vez se han sentido completamente avergonzados por las personas que se suponía que más los querían. Papá había estado bebiendo. No borracho, pero definitivamente no sobrio. Los problemas del negocio de la construcción claramente lo agobiaban, y las festividades siempre lo volvían más volátil. Me miró de pie junto a la estufa, luego a mamá sentada en la mesa, y toda su cara cambió. ¿Qué es esto? Su voz tenía ese tono peligroso que recordaba de mi infancia. Ahora dejas que ella se encargue. Mamá intentó calmar la situación. Sofía solo estaba ayudando. No recuerdo haber pedido tu opinión. Sus ojos nunca se apartaron de mi cara. ¿Crees que puedes llegar aquí y empezar a mandar? Me mantuve tranquila. La vieja Sofía se habría echado atrás inmediatamente. Habría empezado a disculparse, a intentar hacer las paces. Pero la nueva Sofía, la que había construido una empresa multimillonaria desde cero, había aprendido algunas cosas sobre mantenerse firme. Solo estaba ayudando a mamá con la cena. ¿Eso es todo? ¿Eso es todo? Se rió, pero no había humor en su risa. Apareces una vez al año, no contribuyes en nada a esta familia y crees que puedes empezar a dar órdenes. La cocina se había quedado en silencio. Incluso desde la sala de estar, podía sentir que todos escuchaban. Mateo y Valeria habían dejado lo que estuvieran haciendo. Los niños estaban callados.
No estaba dando órdenes. Estaba haciendo la salsa. Estabas haciendo la salsa, repitió, como si yo hubiera afirmado estar realizando una cirugía cerebral. En mi cocina, en mi casa, con mi comida. Esto estaba escalando rápidamente, y sabía que debía retroceder, disculparme, simplemente dejarlo pasar porque no valía la pena la pelea. Pero algo dentro de mí se negó a ceder esta vez. Tu casa en la que crecí. Tu familia de la que soy parte. Tu hija que intentaba ayudar. Mi voz se mantuvo estable, pero ahora había acero en ella. No sabía que ayudar era un crimen tan grave. Fue entonces cuando explotó. No te atrevas a hacerte la lista conmigo. Su voz retumbó por toda la casa. ¿Crees que porque fuiste a una escuela pija en la Ciudad de México eres mejor que nosotros? ¿Crees que puedes volver aquí y enseñarnos a todos cómo se hacen las cosas? Sentí la vieja y familiar vergüenza tratando de subir por mi espalda. La sensación de ser pequeña, de estar equivocada, de ser demasiada molestia para todos. Pero ya no podía alcanzarme. Creo que estaba haciendo la salsa, dije en voz baja. ¿Tú no piensas? Ese es tu problema. Nunca piensas. Su cara se estaba poniendo roja. Simplemente haces lo que te da la gana. Esperas que todos los demás se ocupen de las consecuencias. Mamá lo intentó de nuevo. Por favor, vamos a... No. La voz de papá cortó la suya como una cuchilla. Estoy harto de andar con pies de plomo con ella. Harto de fingir que no ha sido una carga para esta familia durante años. Las palabras me golpearon como golpes físicos. Carga. Lo que había temido ser toda mi vida. Por lo que había trabajado tan duro para no volver a serlo. No te he pedido nada en más de 2 años, dije. Porque sabes que no lo tenemos, gritó. Porque sabes que tus decisiones nos pusieron en una posición en la que ya no podemos ayudarte. Mis decisiones. Como si obtener una educación fuera algo que hubiera hecho para herirlo personalmente. Mateo apareció en el umbral, pero no vino en mi defensa. Valeria se cernía detrás de él, con aspecto incómodo pero en silencio. Mamá estaba sentada a la mesa con lágrimas en los ojos, pero tampoco habló. Estaba completamente sola. Y fue entonces cuando me di cuenta. Yo no era el problema aquí. Nunca lo había sido. ¿Quieres saber cuál es tu problema, Sofía? Papá apenas estaba empezando, su voz resonaba por toda la casa. Siempre has pensado que eras demasiado buena para nosotros. Demasiado buena para esta familia. Demasiado buena para este pueblo. Demasiado buena para la realidad. Me quedé allí, sosteniendo una cuchara de madera cubierta de salsa, pensando en lo surrealista que era este momento. Hacía 3 días, había firmado un contrato por valor de varios millones de pesos. Esta mañana, había revisado mi cartera de inversiones mientras tomaba un café. Había subido otros 2 millones de pesos desde la semana pasada. Y aquí estaba mi padre, dándome un sermón sobre la realidad. Te mudaste a la Ciudad de México pensando que ibas a ser alguien especial, continuó. Bueno, adivina qué. No eres especial. Eres solo otra chica de pueblo que abarcó más de lo que podía apretar. La cocina parecía encogerse a nuestro alrededor. Podía oír a Mateo moverse incómodo en el umbral. Valeria probablemente se moría de vergüenza ajena. Mamá parecía que quería desaparecer en el suelo. Y ahora vuelves aquí, insistió papá, actuando como si supieras más que nadie. Mirando por encima del hombro a las personas que te criaron, que se sacrificaron por ti. Fue entonces cuando algo dentro de mí se rompió. No en ira, ya había superado la ira, sino en claridad. ¿Qué sacrificaste exactamente por mí? La pregunta salió más tranquila de lo que me sentía. Tengo una curiosidad genuina. Papá parpadeó, desconcertado por el tono. Esperaba que llorara, o que respondiera discutiendo, o que me disculpara. En cambio, le estaba pidiendo detalles. Te pagamos la universidad. CEO firmaron un préstamo que he estado pagando yo misma, corregí. Cada centavo, con intereses. Nunca he fallado un pago. Te dimos un lugar donde vivir mientras crecías. ¿Quieres decir que alojaste a tu propia hija? Vaya. Padre del año.
Valeria jadeó un poco ante mi sarcasmo, pero ya había terminado de fingir que esto era una crianza normal. Te alimentamos, te vestimos. Requisitos legales básicos para tener hijos, dije. ¿Qué más? La boca de papá se abrió y se cerró como un pez. Nunca le habían pedido que detallara sus contribuciones como padre. No te hagas la lista conmigo, dijo finalmente, recurriendo a su amenaza por defecto. No me estoy haciendo la lista. Te pregunto qué sacrificaste, porque desde mi punto de vista, parece que proporcionaste el mínimo absoluto exigido por la ley y luego pasaste toda mi infancia haciéndome sentir culpable por existir. El silencio en esa cocina era ensordecedor. Ya es suficiente, dijo mamá en voz baja. Pero no estaba mirando a papá. Me estaba mirando a mí. Sofía, ya es suficiente. Y ahí estaba. Incluso cuando papá estaba siendo completamente irrazonable, incluso cuando me estaba humillando delante de toda la familia, de alguna manera yo seguía siendo el problema por defenderme. Tienes razón, dije, dejando la cuchara. Es suficiente. Me di la vuelta para salir de la cocina, pero papá no había terminado. ¿A dónde crees que vas? Arriba, a coger mis cosas. Bien. Quizás es hora de que aprendas a valerte por ti misma en lugar de volver corriendo aquí cada vez que la vida se pone difícil. Dejé de caminar, me di la vuelta y lo miré directamente a los ojos. ¿Crees que vine aquí porque necesitaba algo de ti, verdad? Casi me reí. Casi le conté allí mismo sobre la empresa, sobre los contratos, sobre el dinero. Casi le expliqué que podría comprar su empresa de construcción en apuros sin pestañear y convertirla en algo realmente exitoso. En cambio, solo dije, no, papá. Vine aquí porque pensé que quizás me habías extrañado. Su rostro se quedó en blanco. Pensé que quizás, después de 3 años, querrías saber cómo me va, qué he logrado, en quién me he convertido. Cogí mi bolso del mostrador. Pero no quieres, ¿verdad? No quieres saber nada de mi vida a menos que sean malas noticias que puedas usar para demostrar que soy un fracaso. Sofía, empezó mamá. Está bien, mamá. Ahora lo entiendo. Me dirigí a las escaleras. Finalmente lo entiendo. Entender qué, gritó papá detrás de mí. Me detuve al pie de la escalera. Que he estado tratando de ganarme algo que nunca me ibas a dar. 20 minutos después, estaba metiendo mi ropa en la maleta, escuchando los sonidos ahogados de la discusión familiar en el piso de abajo. Nadie subió a ver cómo estaba. Nadie llamó a mi puerta para ver si estaba bien. Valeria apareció justo cuando estaba cerrando la cremallera de mi maleta. Sofía, no te vayas así, dijo. ¿Sabes cómo se pone papá cuando está estresado por el trabajo? No lo dice en serio. Sí, lo dice en serio. Saqué la maleta de la cama. ¿Y sabes qué? Está bien. La gente tiene derecho a que no le guste, pero no tienen derecho a tratarme como basura. Es tu padre. Es un hombre que proporcionó ADN y un techo. Eso no le da derecho a humillarme. Valeria bloqueó la puerta. Entonces, simplemente te vas a ir. A huir otra vez. No estoy huyendo, Valeria. Me voy de una situación en la que no soy bienvenida. La miré a los ojos. Hay una diferencia. Se hizo a un lado, pero su expresión decía todo lo que necesitaba saber. En la mente de Valeria, esto era Sofía siendo dramática otra vez. Sofía causando problemas. Sofía sin saber cuál es su lugar. Bajé las escaleras con mi maleta, atravesé la sala de estar donde Mateo fingía ver el fútbol, pasé por la cocina donde mamá y papá habían reanudado su discusión en susurros. Nadie intentó detenerme. Nadie me pidió que me quedara. Nadie dijo que lo sentía. Puse mi maleta en el Sentra, arranqué el motor y me alejé de la casa donde había crecido sintiéndome como una extraña. Pero aquí está el detalle que no sabían, no estaba volviendo a un apartamento diminuto para llorar hasta quedarme dormida. Estaba volviendo a una vida que ni siquiera podían imaginar. El viaje de regreso a la Ciudad de México me dio mucho tiempo para pensar. Y para cuando entré en el garaje de mi edificio, había hecho las paces con lo que había sucedido. No puedes extrañar algo que en realidad nunca tuviste, ¿verdad?
Había dejado mi teléfono de verdad en mi apartamento, el que estaba conectado a todas mis cuentas de empresa, y lo cogí tan pronto como entré por la puerta. 17 llamadas perdidas. Todas de negocios, por supuesto. Incluso en Navidad, los ciberdelincuentes no se toman descansos. Mi apartamento se sentía como entrar en un mundo diferente. Ventanales del suelo al techo con vistas a la ciudad. Una cocina más grande que la sala de estar de mis padres. Arte en las paredes que costaba más que los coches de la mayoría de la gente. Esta era mi vida real. La que mi familia no conocía. Me serví una copa de vino que costaba más que su cena de Nochebuena y me instalé en mi oficina en casa para ponerme al día con el trabajo. Soluciones Digitales Castillo tenía 3 contratos importantes en marcha, y mi equipo había estado manejando las cosas perfectamente mientras yo no estaba. Fue entonces cuando mi asistente, Rebeca, llamó. Sofía, gracias a Dios que has vuelto. Sé que dijiste que nada de llamadas de negocios durante el tiempo familiar, pero tenemos una situación. ¿Qué tipo de situación? Del tipo bueno. ¿Recuerdas esa cadena de tiendas que fue hackeada hace 6 meses? La que reconstruimos por completo su infraestructura de seguridad. Lo recordaba. Había sido un proyecto desafiante, pero no solo habíamos solucionado sus problemas, sino que habíamos prevenido 3 intentos más desde entonces. Su empresa matriz quiere contratarnos para una revisión completa de la seguridad. Todas las tiendas, incluidas las ubicaciones internacionales. Casi se me cae el vino. Todas. Todas. Quieren empezar con un contrato de 12 meses con opciones de prórroga. Sofía, esto es enorme. Esto nos convertiría en una de las principales empresas de ciberseguridad del país. El valor del contrato sería de unos 300 millones de pesos. Para una empresa que había empezado en mi dormitorio de la universidad hacía 3 años. Organiza una reunión para el lunes, dije, tratando de mantener la voz firme. Presentación completa, todos los jefes de departamento. Ya está hecho. Lunes a las 10:00. Después de colgar, me senté en la silla de mi oficina, mirando las luces de la ciudad. Mi familia pensaba que yo era una estudiante con dificultades que no podía triunfar en el mundo real. Mientras tanto, estaba a punto de firmar un contrato que me establecería como una figura importante en una industria multimillonaria. La ironía era casi divertida. Casi. Sonó mi teléfono fijo, y lo miré por un momento antes de recordar que le había dado ese número al banco como mi contacto de emergencia. Había estado en casa de mis padres toda la semana, así que había actualizado mi información de contacto con su número, pensando que si surgía algo urgente, podrían transmitirme el mensaje. Respondí al tercer timbre. Hola, señorita Castillo. Soy David Hernández de Banco Confianza de México. La llamo porque tenemos el número de sus padres como su contacto de emergencia, y hemos recibido algunas alertas de actividad preocupante en sus cuentas. Se me heló la sangre. ¿Qué tipo de actividad? Nada no autorizado, dijo rápidamente. Pero tuvimos varias transacciones grandes hoy, y nuestro sistema las marcó para verificación. Una transferencia bancaria a su cuenta de inversión por 170 millones de pesos. El pago por adelantado del contrato de la cadena de tiendas. ¿Cierto? El pago por adelantado que había autorizado ayer para el nuevo contrato. Con todo el drama familiar, lo había olvidado por completo. ¿Es correcto?, dije. Yo autoricé esa transferencia. Perfecto. Y la asignación automática de inversión se realizó según lo programado. Su cartera ahora supera los 500 millones de pesos. Perdona, ¿cómo? ¿500 millones de pesos? ¿Podría repetir eso? Su cartera de inversión total al cierre del mercado de hoy está valorada en 506 millones de pesos. Sabía que me iba bien. Sabía que la empresa estaba creciendo rápido. ¿Pero 500 millones de pesos? ¿Cuándo había pasado eso? Gracias por confirmar, continuó David. Y debo mencionar que llamamos a su número de contacto de emergencia antes para verificar la transferencia, pero quien respondió parecía confundido sobre las cantidades involucradas. Sentí un vuelco en el estómago. ¿Llamaron a casa de mis padres? Sí, hablamos con alguien que se identificó como su padre. ¿Es correcto? Sí, es.
Es correcto. Mi mente iba a toda velocidad. Papá había respondido una llamada de mi banco sobre una transferencia de 170 millones de pesos. Parecía sorprendido por la cantidad, así que le aseguramos que era algo rutinario para el nivel de su cuenta. Espero que no hayamos causado ninguna preocupación familiar. ¿Preocupación familiar? Si David supiera. No. Ninguna preocupación, logré decir. Gracias por llamar. Después de colgar, me quedé sentada en un silencio atónito. Mi padre, el hombre que se había pasado el día diciéndome que era un fracaso, acababa de enterarse de que yo valía más dinero del que probablemente podía comprender. Mi teléfono empezó a sonar casi de inmediato. No mi línea de negocios, mi móvil personal. ¿Sofía? La voz de papá era diferente. ¿Temblorosa? Cariño, ha llamado tu banco. ¿Cariño? No me había llamado cariño en años. He oído. Dijeron algo de millones. Sonaba como si estuviera tratando de convencerse de que había oído mal. ¿170 millones? La transferencia fue por 170 millones de pesos. Sí. Silencio. Un silencio largo y pesado. Sofía, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. ¿A qué te dedicas exactamente? Por primera vez en mi vida adulta, mi padre preguntaba por mi carrera. No la despreciaba, no cambiaba de tema. Preguntaba de verdad. Dirijo una empresa de ciberseguridad, dije. Protegemos a las empresas de los hackers. Y vale millones. El contrato que firmé ayer vale 300 millones de pesos en 12 meses. Más silencio. Dios santo, Sofía. Sí. ¿Por qué no nos lo dijiste? Y ahí estaba. La pregunta que había estado esperando que alguien hiciera durante 3 años. ¿Por qué no te lo dije? Repetí la pregunta de papá, acomodándome más profundamente en mi silla de cuero. A través de mis ventanales, la Ciudad de México brillaba como una placa de circuito. ¿Cuándo exactamente debería haberlo mencionado? Yo. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, cuando en los últimos 3 años alguien en esta familia preguntó por mi trabajo de una manera que sugiriera que realmente querían escuchar la respuesta. El silencio se extendió entre nosotros. Casi podía oírlo pensar, tratando de recordar una sola conversación en la que hubiera mostrado un interés genuino en mi vida. Sofía, nosotros siempre. Papá, esta mañana me dijiste que nunca llegaría a nada. Ayer, cuando mencioné el trabajo, Mateo cambió de tema en 30 segundos. La Navidad pasada, cuando intenté explicar lo que hago, mamá me preguntó si finalmente estaba lista para volver a casa y encontrar un trabajo de verdad. No sabíamos que tenías éxito. La palabra quedó flotando en el aire. Claro. Porque la Sofía exitosa no encaja en la narrativa familiar, ¿verdad? Podía oírlo moverse, probablemente caminando de un lado a otro en su cocina. La misma cocina donde me había humillado apenas unas horas antes. Sofía, escucha. Sobre lo de hoy. Sobre lo de hoy, ¿qué? ¿Que lo sientes? ¿O que sientes que ahora tenga dinero? Eso no es justo. ¿Justo? Casi me reí. Papá, literalmente me dijiste que me largara y me fuera a mendigar a la calle delante de toda la familia, y nadie dijo una palabra para defenderme. Estabas siendo irrespetuosa. Estaba haciendo la salsa. Mi voz se mantuvo tranquila, pero sentí que la vieja ira intentaba aflorar. Estaba ayudando a mamá con la cena, y tú lo convertiste en una excusa para hundirme, como siempre. Otra larga pausa. Cuando volvió a hablar, su voz era más débil. ¿Cuánto tiempo llevas? ¿Cuánto tiempo llevas con dinero? Un tiempo. ¿Cuánto dinero, Sofía? Este era el momento. Podía restarle importancia, hacer que pareciera menos de lo que era, mantenerlo cómodo. O podía decirle la verdad y ver cómo toda su visión del mundo cambiaba. Según mi cartera de inversiones, unos 500 millones de pesos. Oí algo romperse al fondo. Probablemente un vaso o un plato. 500 millones. ¿De pesos? Sí, papá. Pesos.
El sonido que llegó a través del teléfono no fue ni una risa ni un sollozo. Fue el sonido de la comprensión de la realidad de un hombre reorganizándose por completo. Sofía, yo. No lo entiendo. ¿Cómo es posible? Por primera vez en nuestra conversación, sonaba genuinamente curioso en lugar de a la defensiva. Así que se lo conté. Le conté sobre la empresa que había construido desde cero. Sobre los clientes que confiaban en mí con sus datos más sensibles, sobre los contratos de millones, los empleados que dependían de mí, las innovaciones que habíamos liderado. Le conté que trabajaba 18 horas al día mientras otros estudiantes estaban de fiesta. Que aprendía lenguajes de programación como otras personas aprenden a hablar francés. Sobre la primera vez que alguien me pagó 7 cifras por un mes de trabajo y lloré en el baño de mi apartamento porque no podía creer que fuera real. Le conté sobre el respeto que me había ganado en una industria llena de gente que inicialmente me había descartado como una chica cualquiera de ninguna parte. Sobre las invitaciones para hablar en conferencias, los artículos escritos sobre mi empresa en expansión y Sataka México, los competidores que intentaban robarme a mis empleados porque todos sabían que Soluciones Digitales Castillo era el futuro de la ciberseguridad. ¿Y hiciste todo esto mientras pensábamos que tenías dificultades en la universidad? Me gradué con mención honorífica, con el mejor promedio de mi generación. Se lo dije a mamá en una carta hace 2 años. No creo que lo mencionara. Por supuesto que no. Las buenas noticias sobre la vida de Sofía no valían la pena compartirlas. Sofía, ¿por qué no nos lo dijiste? ¿Por qué dejaste que pensáramos que apenas sobrevivías? Este era el meollo del asunto. La pregunta que me había estado haciendo durante meses. ¿Por qué nunca preguntaron? Porque cada vez que intentaba compartir buenas noticias, alguien cambiaba de tema. Porque todos estaban tan empeñados en que yo fuera el fracaso de la familia que el éxito no encajaba en la historia que querían contar. Eso no es verdad. No lo es. Abrí mi portátil y revisé mis fotos. Papá, tengo fotos mías reuniéndome con directores ejecutivos de las empresas más grandes de México. Tengo premios de organizaciones de la industria. Tengo empleados que me consideran una de las líderes más innovadoras para las que han trabajado. Y hasta hoy, mi propio padre pensaba que yo era una carga que no podía triunfar en el mundo real. Estuvo callado durante mucho tiempo. Sofía, dijo finalmente, creo que cometí un error. ¿Un error? Quizás. Quizás más de un error. Miré la ciudad que se había convertido en mi hogar. El lugar donde la gente conocía mi valor. Donde mi voz importaba. Donde había construido algo extraordinario de la nada. Papá, necesito que entiendas algo. No logré todo esto para demostrarte que estabas equivocado. Lo logré porque quería construir algo significativo. El hecho de que no pudieras ver mi potencial no es mi fracaso. Es el tuyo. Lo sé, susurró. Y necesito que entiendas algo más. Esta conversación que estamos teniendo ahora mismo, el hecho de que finalmente preguntes por mi vida, no está sucediendo porque yo haya cambiado. Está sucediendo porque descubriste que tengo dinero. Papá, yo era la misma persona esta mañana cuando me echaste. La misma persona ayer cuando nadie quería oír hablar de mi trabajo. La misma persona que he sido durante 3 años mientras todos me trataban como si los estuviera decepcionando por existir. La línea volvió a quedar en silencio. ¿Y ahora qué?, preguntó. Miré alrededor de mi apartamento, mi santuario. Mi prueba de que los sueños no son fantasías si estás dispuesto a trabajar por ellos. Ahora, vuelvo a mi vida, dije. La que construí mientras no prestaban atención. ¿Y nosotros? La familia. Por primera vez desde que respondí su llamada, sonreí. No porque estuviera feliz, sino porque finalmente entendí algo que había estado tratando de descifrar durante años. Papá, no puedes extrañar algo que en realidad nunca tuviste. Los mensajes comenzaron a la mañana siguiente. Estaba revisando los informes trimestrales mientras tomaba un café cuando mi teléfono se iluminó con notificaciones. No de clientes ni de empleados, sino de miembros de la familia que no me habían enviado un mensaje en meses. Sofía, espero que estés bien. Me encantaría que nos pusiéramos al día pronto. Valeria, hola, hermanita. He estado pensando en ti.
Quizás podamos comer juntas cuando vuelvas a la ciudad. Mateo, cariño, tu padre me contó sobre tu éxito. Estamos muy orgullosos. Con amor, mamá. Orgullosos. Ahora estaban orgullosos. Dejé mi teléfono a un lado e intenté concentrarme en el trabajo, pero los mensajes seguían llegando. De repente, todos querían reconectar y celebrar mis logros y asegurarse de que supiera cuánto significaba para ellos. Es curioso lo significativa que me volví una vez que conocieron mi patrimonio neto. Para el mediodía, tenía 12 mensajes de texto, 4 llamadas perdidas y un correo electrónico de Mateo sugiriendo que discutiéramos algunas oportunidades de inversión que podrían interesarme. Porque, por supuesto, esto se trataba realmente de lo que yo podía hacer por ellos, no de que ellos quisieran reparar nuestra relación. La gota que colmó el vaso llegó cuando Valeria llamó mientras yo estaba en una reunión con un cliente. «Sofía. Dios mío, no tenía ni idea de que te fuera tan bien». Su voz tenía ese particular tono de emoción falsa que la gente usa cuando quiere algo. «¿Por qué no nos lo dijiste?» Intenté decírselo, dije, saliendo de la sala de conferencias, varias veces. Bueno, deberías haber sido más clara. En fin, escucha, Tomás y yo hemos estado mirando casas, y encontramos un lugar increíble, pero necesitamos ayuda con el enganche. ¿Cómo te va tan bien? Ahí estaba. Menos de 24 horas después de enterarse de mi éxito, Valeria ya estaba pidiendo dinero. ¿Cuánta ayuda?, pregunté, curiosa por ver hasta dónde llegaría esto. Solo 1 millón de pesos. Sé que suena a mucho, pero para alguien en tu posición, probablemente no es nada, ¿verdad? 1 millón de pesos. Probablemente nada. Como si yo fuera una especie de cajero automático humano. Valeria, no has preguntado cómo estoy personalmente en más de 1 año. No sabes si soy feliz, si estoy sana, si tengo pareja. Pero sabes exactamente cuánto dinero necesitas de mí. Sofía, no seas dramática. La familia ayuda a la familia. ¿Dónde estaba la familia cuando papá me estaba humillando ayer? ¿Dónde estaba la familia cuando intenté compartir mis éxitos y me ignoraron? ¿Dónde estaba la familia cada vez que necesité apoyo emocional en lugar de apoyo financiero? Silencio. Porque Valeria no tenía una respuesta para eso. Mira, dijo finalmente, sé que las cosas se pusieron tensas ayer, pero papá se siente fatal por eso. Todos nos sentimos mal. Quizás esta es una oportunidad para que empecemos de nuevo. ¿Empezar de nuevo? Justo ahora que sabían lo que valía. Después de colgar, me senté en mi oficina mirando la pantalla de mi ordenador. Todo se estaba volviendo meridianamente claro. No querían una relación con Sofía, la persona. Querían acceso a Sofía, la cuenta bancaria. Pero esto es lo que no entendían sobre el dinero, no cambia quiénes son las personas. Simplemente revela quiénes siempre fueron. Papá llamó esa noche, con voz cuidadosa y medida. Sofía, he estado pensando en nuestra conversación de anoche. Y creo que quizás te debo una disculpa. Quizás he sido demasiado duro contigo a lo largo de los años. ¿Demasiado duro? Como si destruir sistemáticamente mi autoestima fuera solo ser un poco estricto. Papá, ¿qué quieres? Quiero arreglar las cosas entre nosotros. Eres mi hija y te quiero. Las palabras deberían haber significado algo. Deberían haberse sentido como una curación. En cambio, se sentían vacías, actuadas, como frases que había ensayado. ¿Cuándo fue la última vez que me dijiste que me querías?, pregunté. Yo. ¿Qué quieres decir? Antes de ayer. Antes de que supieras lo de mi dinero. ¿Cuándo fue la última vez que me dijiste que me querías? El silencio se prolongó tanto que pensé que se había cortado la llamada. Sofía, eso no es justo. Es una pregunta simple con una respuesta simple. O puedes recordarlo o no. Más silencio. Siempre te he querido, dijo finalmente. Incluso cuando estaba frustrado con tus decisiones. Decisiones. Ahí estaba esa palabra de nuevo, como si mis sueños hubieran sido ataques personales contra él. Papá, te voy a preguntar algo, y quiero que pienses cuidadosamente antes de responder. De acuerdo.
Si te dijera ahora mismo que he perdido todo mi dinero, que la empresa ha fracasado, que estoy en la ruina y con dificultades. ¿Aún querrías esta relación? La pausa fue apenas un segundo demasiado larga. Por supuesto que sí. Pero ambos sabíamos que estaba mintiendo. ¿Qué creen que pasará después? Dejen sus predicciones en los comentarios, y asegúrense de estar suscritos porque Sofía está a punto de tomar una decisión que lo cambiará todo. Pasé el fin de semana pensando en esa pausa. Solo un instante de vacilación, pero me dijo todo lo que necesitaba saber. El lunes por la mañana trajo más acercamientos familiares. Una tarjeta de mamá con un cheque de 10,000 pesos, para ayudar con los gastos. Ayudar con los gastos. Como si todavía fuera esa estudiante universitaria con dificultades. Mateo envió un correo electrónico formal porque Mateo hace todo formal describiendo una oportunidad de inversión con su bufete de abogados. Necesitaban capital para expandirse, y pensó que sería perfecto para alguien en mi posición. Incluso mi prima Luisa, de la que no había sabido nada en 3 años, de repente quería reconectar y mencionó que su startup estaba buscando inversionistas ángeles. Era como ver a los zopilotes volar en círculos. De repente, todos recordaron que tenían una relación con Sofía Castillo, la empresaria de éxito. Nadie parecía recordar a Sofía Castillo, la persona a la que habían pasado años haciendo sentir inútil. Fue entonces cuando tomé mi primera decisión. Llamé a mi asistente, Rebeca. Necesito que hagas algo por mí. Por supuesto. Quiero que configures una línea de negocio separada. Un número nuevo. Dáselo solo a clientes actuales y contactos comerciales potenciales. Mi número personal está a punto de volverse complicado. Problemas familiares. Rebeca había trabajado para mí durante 2 años. Me había visto recibir llamadas de mis padres que me dejaban disgustada y distraída. Me había visto intentar explicar mis éxitos a familiares a los que no les importaba escuchar. Algo así. A continuación, llamé a mi abogada. Si iba a cortar los lazos financieros con personas que solo me valoraban por el dinero, necesitaba hacerlo correctamente. Diana, necesito reestructurar algunas cosas. Crear un fondo fiduciario. ¿Qué tipo de fondo fiduciario? Del tipo que nadie más que yo puede tocar. Sin acceso familiar. Sin provisiones de emergencia. Nada que le dé a nadie más control sobre mis activos. Sofía, esto suena serio. ¿Está todo bien? Diana me había ayudado a fundar Soluciones Digitales Castillo. Me había visto construir algo extraordinario desde cero. Merecía una explicación. Mi familia acaba de descubrir mi éxito financiero, dije. Y de repente, todo el mundo quiere una relación. Ah. La voz de Diana transmitía comprensión. Ya había visto esto antes. ¿Con cuánta antelación te están avisando de su recién descubierto amor? Unas 24 horas. Eso podría ser un récord. La mayoría de la gente espera al menos una semana antes de pedir dinero. Pasamos 1 hora estableciendo protecciones legales, fideicomisos, sociedades de responsabilidad limitada, estructuras corporativas que harían imposible que nadie accediera a mis activos sin mi consentimiento explícito. Sofía, dijo Diana cuando terminamos, te voy a preguntar algo como amiga, no como tu abogada. Adelante. ¿Estás segura de que esto es lo que quieres? A veces, las relaciones familiares pueden sanar con el tiempo. Pensé en esa pausa en la voz de papá, en Valeria pidiendo 1 millón de pesos sin preguntar cómo estaba, en la propuesta de negocio de Mateo disfrazada de preocupación fraternal. Diana, ¿cuál es la diferencia entre el amor y el oportunismo? El amor pone a la persona primero. El oportunismo pone el beneficio primero. Entonces estoy segura. Esa noche, hice algo que no había hecho en meses. Salí con amigos de verdad, gente que me conocía antes del dinero, que había celebrado mis éxitos porque realmente se preocupaban por mi felicidad. Fuimos a un pequeño restaurante en Polanco donde llevé a mi primer cliente de negocios hace 3 años, cuando una cena de 2.000 pesos parecía un gran derroche. Has estado rara toda la semana, dijo mi amigo Alejandro durante los aperitivos. ¿Qué pasa? Les conté lo de Navidad, el drama familiar, la repentina avalancha de interés una vez que todos se enteraron de mi patrimonio neto.
Espera, dijo mi amiga Jimena, casi atragantándose con su vino. ¿Tu propio padre no sabía que tenías éxito? ¿Ninguno de ellos? ¿Cómo es posible? Sofía, constantemente apareces en publicaciones de negocios. Tu empresa ha salido en expansión 2 veces. Nunca preguntaron. Y cuando intenté decírselo, cambiaban de tema. Mis amigos intercambiaron miradas. El tipo de miradas que decían que estaban tratando de ser comprensivos, pero que tampoco podían comprender este nivel de disfunción familiar. Entonces, ¿qué vas a hacer?, preguntó Alejandro. Voy a dejar que me muestren quiénes son realmente, dije. Y luego decidiré si son el tipo de personas que quiero en mi vida. ¿Y si no pasan la prueba? Miré alrededor del restaurante, a la gente viviendo sus vidas, persiguiendo sus sueños, construyendo relaciones basadas en el respeto mutuo y el cuidado genuino. Entonces seguiré construyendo mi verdadera familia. La que realmente quiere que tenga éxito. Cuando llegué a casa esa noche, había 6 mensajes nuevos esperándome. Todos de la familia, todos variaciones del mismo tema, deberíamos vernos pronto. He estado pensando en ti. Quizás podrías ayudar con... Los borré todos. Por primera vez en años, mi teléfono se sentía ligero en mi mano. Pero aún no había terminado de ponerlos a prueba. El miércoles por la mañana, decidí llevar a cabo un experimento. Publiqué en las redes sociales, la primera vez que publicaba algo personal en meses. Solo una simple foto de mi desayuno con la leyenda, agradecida por las mañanas tranquilas y el buen café. En 1 hora, tenía respuestas de Mateo, Valeria y 3 primos de los que no había sabido nada desde la graduación de la preparatoria. Todo un repentino y entusiasta interés en mi supuestamente fascinante rutina de desayuno. Las mismas personas que habían ignorado mis publicaciones sobre logros empresariales durante 3 años ahora estaban profundamente interesadas en mis elecciones de bebida matutina. Luego publiqué algo diferente, una foto antigua de la universidad con la leyenda, extrañando esos días sencillos en los que la sopa instantánea parecía un lujo. Silencio de radio. El experimento estaba funcionando a la perfección. Solo estaban interesados en Sofía, la empresaria de éxito, no en Sofía, el ser humano con recuerdos y experiencias que valía la pena compartir. Esa tarde, llamó mamá. Sofía, cariño, vi tu publicación sobre extrañar la universidad. ¿Sabes, si alguna vez necesitas algo? ¿Necesitar algo como qué, mamá? Bueno, si el negocio alguna vez tiene problemas o si necesitas un lugar donde quedarte, tu habitación siempre está aquí para ti. Mi habitación. La misma habitación donde había llorado hasta quedarme dormida cientos de veces porque nada de lo que hacía era suficientemente bueno para esta familia. Mamá, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Cuál es mi color favorito? ¿Tu color favorito? Sonaba confundida por la pregunta. Bueno, yo. Azul. Es el verde. Verde bosque. Lo ha sido desde que tenía 8 años. Oh. Bueno, verde entonces. ¿Cuál es mi mayor miedo? Sofía, ¿por qué haces estas preguntas? Porque quiero saber si realmente me conoces como persona o si solo me conoces como tu hija que ahora tiene dinero. Silencio. Por supuesto que te conozco como persona. Entonces responde la pregunta. ¿Cuál es mi mayor miedo? Más silencio. No lo sé, admitió en voz baja. Es ser invisible, dije. Mi mayor miedo es ser invisible para las personas que se supone que más me quieren. Mamá, no sabes mi color favorito, mi mayor miedo, qué me gusta hacer para divertirme, si estoy saliendo con alguien, cuáles son mis esperanzas, qué me hace feliz o que me mantiene despierta por la noche. Pero ¿sabes exactamente cuál es mi saldo bancario? La conversación terminó poco después. ¿Qué más se podía decir? El jueves trajo un correo electrónico de papá. El asunto era oportunidad de inversión. Había adjuntado una propuesta de negocio para la expansión de una empresa de construcción, membrete profesional, proyecciones financieras, todo el tinglado. Quería que invirtiera 40 millones de pesos en su negocio en apuros. 40 millones de pesos del hombre que me dijo que fuera a mendigar a la calle 5 días antes. Pero lo que realmente me afectó fue que el correo electrónico estaba dirigido a
S.R.A. Castillo, directora ejecutiva de Soluciones Digitales Castillo. No, querida Sofía, oh, querida hija. Literalmente, me estaba tratando como un contacto de negocios en lugar de su hija. Le reenvié el correo electrónico a Diana. Su respuesta llegó en minutos. Sofía, esto es inquietante. Básicamente, está tratando de monetizar su relación. Además, estas finanzas se ven terribles. No inviertas ni un centavo. Esa noche, tomé otra decisión. Iba a convocar una reunión familiar. Not to reconcile I was past that point but to make my position clear once and for all. Quiero ver a todos este fin de semana, le dije a Valeria cuando llamó para comprobar si había considerado su solicitud de enganche para la casa. ¿De verdad, Sofía? Eso es maravilloso. Sabía que entrarías en razón. ¿Entrar en razón? Como si yo fuera la que había sido irrazonable. Iré en coche el sábado por la mañana. ¿Puedes reunir a todos para comer? Por supuesto. Ay, Sofía, estoy tan contenta de que finalmente volvamos a ser una familia de verdad. Una familia de verdad. Nunca habíamos sido una familia de verdad. Habíamos sido un grupo de personas relacionadas por sangre que ocasionalmente ocupaban el mismo espacio mientras mantenían vidas emocionales completamente separadas. Pero no le dije eso a Valeria. Lo guardaría para el sábado. El viernes por la noche, me senté en mi apartamento mirando la ciudad que había conquistado. Mañana, iba a volver a Hidalgo por última vez. No como la hija desesperada que mendiga aprobación, sino como la mujer exitosa en la que me había convertido a pesar de ellos. Iba a darles una última oportunidad para que me mostraran quiénes eran realmente. Y luego, iba a tomar mi decisión de forma permanente. El sábado por la mañana, hice algo que nunca había hecho antes. Conduje a casa en mi coche de verdad. El Mercedes-Benz se deslizaba por la autopista como una nave espacial entre camionetas pick-up. Había pasado 3 años ocultando mi éxito, conduciendo mi viejo Sentra cada vez que visitaba a la familia. Ya no. Si querían ver a la Sofía exitosa, iban a verla por completo. Entré en el camino de entrada de mis padres y vi cómo se movían las cortinas en la ventana delantera. La cara de mamá apareció y luego desapareció rápidamente. 30 segundos después, se abrió la puerta principal. ¡Sofía! Mamá salió corriendo, pero sus ojos no estaban en mí. Estaban en el coche. Dios mío, es tuyo. Cada centavo, dije, saliendo. Lo compré con mi primer millón. Su boca se abrió y se cerró como un pez. La furgoneta de Valeria se detuvo detrás de mí, y observé a través del parabrisas cómo se le caía la mandíbula. El BMW de Mateo parecía un coche de juguete al lado del Mercedes. Dios santo, Sofía, dijo Mateo, rodeando el coche como si estuviera examinando una pieza de museo. ¿Cuánto costó esto? Más que la colegiatura de tu universidad privada, respondí amablemente. Nos reunimos en la sala de estar donde había pasado mi infancia sintiéndome pequeña y equivocada. Ahora, sentada con mi chaqueta a medida y mis vaqueros de diseño, me sentía como una especie diferente a estas personas. Sofía, dijo papá, acomodándose en su sillón favorito. Estamos muy contentos de que hayas vuelto a casa. ¿Casa? Esto no se sentía como un hogar desde hacía años. En realidad, papá, vine aquí para hablar con todos ustedes de algo importante. Todos se animaron. Casi podía ver los signos de pesos en sus ojos. He estado pensando en la familia, en lo que significa, en lo que esperamos unos de otros. Eso es maravilloso, dijo mamá. Todos hemos estado pensando en eso también. Bien. Entonces, déjenme preguntarles algo. Miré alrededor de la habitación a los rostros que compartían mi genética pero se sentían como extraños. ¿Qué creen que necesito de esta familia? Bueno, dijo Valeria con cuidado, todos necesitamos apoyo emocional, amor, comprensión, ¿verdad? ¿Y qué creen que esta familia necesita de mí? El silencio fue revelador. Sofía, dijo Mateo finalmente. Solo queremos que seas feliz. ¿Es por eso que me enviaste una propuesta de negocio pidiendo 40 millones de pesos, papá? La cara de papá se sonrojó. Eso fue.
Eso fue solo una oportunidad que pensé que podría interesarte. ¿Como tu hija o como inversora? Ambas cosas. Respuesta equivocada. Me levanté y saqué mi teléfono. Voy a mostrarles algo. Fui a mi aplicación bancaria y giré la pantalla para que todos pudieran verla. El número en la parte superior era más grande de lo que ninguno de ellos había imaginado. Valeria jadeó. Los ojos de Mateo se abrieron de par en par. Mamá se cubrió la boca. Este es el dinero que tengo, dije con calma. Todo ganado con mi propio trabajo, mi propia inteligencia, mi propia determinación. Ninguno de ustedes me ayudó a ganarlo. Ninguno de ustedes creyó que podría hacerlo. Y ninguno de ustedes lo celebró cuando lo hice. Sofía, empezó papá. Pero en el momento en que se enteraron, de repente todos quisieron una relación. Mateo quería asociaciones comerciales. Valeria necesitaba dinero para la casa. Papá me propuso oportunidades de inversión. Mamá empezó a enviar cheques como si todavía fuera esa estudiante universitaria sin dinero. Guardé mi teléfono. Esto es lo que he comprendido, no me quieren a mí. Quieren lo que puedo hacer por ustedes. Eso no es verdad, dijo mamá, con lágrimas asomando. Siempre te hemos querido. Mamá, hasta la semana pasada, no podías recordar la última vez que me dijiste que estabas orgullosa de mí. Pero puedes recordar exactamente cuánto dinero crees que debería contribuir al enganche de Valeria. La habitación estaba completamente en silencio ahora. Así que, voy a simplificar esto para todos, continué. Me voy a retirar de esta familia. No puedes simplemente dejar de ser familia, dijo Valeria, alzando la voz. Ya lo verás. Caminé hacia la repisa donde las fotos familiares habían estado durante décadas. Mi foto de graduación no estaba por ninguna parte, pero había muchas de los logros de Mateo y Valeria a la vista. Voy a cambiar mi información de contacto de emergencia. Voy a crear fideicomisos que impidan que ninguno de ustedes acceda a mis activos. Y voy a seguir adelante con mi vida como si ninguno de ustedes existiera. Sofía, por favor, dijo papá, con la voz quebrada. Podemos arreglar esto. Podemos ser mejores. Han tenido 27 años para ser mejores, dije. Así es como son, y finalmente lo acepto. Caminé hacia la puerta, luego me volví por última vez. Para que conste, les habría dado cualquier cosa si me hubieran querido por quién era en lugar de por lo que tenía. Pero ustedes tomaron su decisión. Ahora yo tomo la mía. El sonido de la puerta cerrándose detrás de mí se sintió como el punto final de una frase muy larga y dolorosa. Conduje directamente de regreso a la Ciudad de México esa tarde, y por primera vez en mi vida adulta, me sentí genuinamente libre. El lunes por la mañana trajo exactamente lo que esperaba, una avalancha de mensajes desesperados. Sofía, por favor, no tomes decisiones precipitadas. De mamá. Tenemos que hablar de esto racionalmente. De Mateo. Estás rompiendo la familia por dinero. De Valeria. Incluso mis tíos y tías comenzaron a contactarme, aparentemente habiendo recibido informes detallados sobre mi situación financiera y mi comportamiento irrazonable. Pero esto es lo que pasa cuando eliminas a personas tóxicas de tu vida, el alivio es inmediato y profundo. Me sumergí en el trabajo con energía renovada. El contrato de 300 millones de pesos avanzaba antes de lo previsto. 2 nuevos clientes habían firmado gracias a las recomendaciones. Mi equipo estaba creciendo y el reconocimiento de la industria llegaba a raudales. El miércoles trajo una sorpresa que no esperaba. Sofía, Rebeca llamó a la puerta de mi oficina, hay alguien aquí para verte. Dice que es tu tía. Levanté la vista de mi ordenador. No tengo ninguna cita programada. No tiene cita. Dice que es una emergencia familiar. Emergencia familiar. La táctica de manipulación favorita de las personas que se han quedado sin otras opciones. Hazla pasar. Mi tía Patricia entró en mi oficina con la misma expresión preocupada que tenía cuando yo tenía 8 años y supuestamente había avergonzado a la familia por llorar en el funeral de mi abuelo. Sofía, cariño, tenemos que hablar. ¿Sobre qué? ¿Sobre esta situación con tus padres? Estás destruyendo a la familia. Le indiqué la silla frente a mi escritorio. Tía Patricia,
déjame preguntarte algo. ¿Cuándo fue la última vez que me visitaste? ¿Cuándo fue la última vez que llamaste para ver cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que mostraste algún interés en mi vida? Se movió incómoda. Bueno, todos tenemos vidas ocupadas. Te diré cuándo. Nunca. Pero en el momento en que mis padres les contaron a todos sobre mi dinero, de repente te preocupa la unidad familiar. Sofía, eso no es justo. ¿Justo? Saqué mi teléfono y revisé mis contactos. ¿Sabes lo que no es justo? Tengo 237 contactos de negocios en este teléfono. Gente que respeta mi trabajo, valora mi opinión y celebra mis éxitos. Pero no tengo un solo miembro de la familia que haya llamado solo para ver si era feliz. La cara de tía Patricia se sonrojó. Somos familia. Es diferente. Tienes razón. Es diferente. La familia debería ser mejor. Probó un enfoque diferente. Sofía, tu padre está teniendo problemas de salud. El estrés de esta situación está afectando su corazón. Sus problemas de corazón comenzaron mucho antes del fin de semana pasado. Están relacionados con el estrés de su negocio, su alcoholismo y su negativa a cuidarse. No con el hecho de que yo ponga límites. Pero tú podrías ayudarlo. Podría darle dinero, ¿quieres decir? Sí. Tú tienes tanto, y él necesita tan poco. Ahí estaba. La creencia central de que mi papel en esta familia era ser la solución a los problemas de todos los demás. Tía Patricia, quiero que escuches atentamente lo que voy a decir. Ella asintió. Construí una empresa multimillonaria desde cero. Doy empleo a 37 personas. He aparecido en Expansión y Sataka México. He dado conferencias en todo el mundo. He revolucionado los protocolos de ciberseguridad para grandes corporaciones. Me levanté y caminé hacia la ventana con vistas a la ciudad donde me había demostrado a mí misma mi valía. Pero ni una sola persona en mi familia me ha preguntado nunca sobre nada de eso. Ni una sola persona ha expresado nunca orgullo por lo que he logrado. Ni una sola persona ha celebrado nunca mi éxito o apoyado mis sueños o ni siquiera se ha molestado en entender a qué me dedico. Me volví para mirarla. Lo único que todos quieren saber es cuánto dinero tengo y cuánto estoy dispuesta a compartir. Eso no es familia, tía Patricia. Eso es un esquema piramidal. Estuvo callada durante un largo momento. ¿Y si las cosas cambian? ¿Y si todos empiezan a ser más comprensivos? ¿Cambiar porque quieren o cambiar porque necesitan mi dinero? Otra larga pausa. Sofía, incluso si tienes razón en todo, incluso si todos hemos sido terribles, ¿no crees que el perdón es importante? ¿No crees que la familia debería tener otra oportunidad? Consideré la pregunta seriamente. ¿Merecían el perdón? ¿Les debía otra oportunidad? Tía Patricia, los perdoné hace años. Cada desaire, cada desprecio, cada vez que me hicieron sentir inútil. Lo perdoné todo porque pensaba que eso es lo que se suponía que hacía la familia. Me senté de nuevo en mi escritorio. Pero el perdón no significa seguir sometiéndote al abuso. No significa fingir que el comportamiento tóxico es normal. Y no significa dar a la gente oportunidades ilimitadas para que te hagan daño. ¿Así que eso es todo? ¿Vas a cortarnos el lazo a todos? Voy a centrarme en las personas que realmente me quieren en sus vidas. Las personas que conocían mi valor antes de conocer mi patrimonio neto. Después de que se fue, me quedé sentada en mi oficina durante mucho tiempo, pensando en la conversación. ¿Estabas siendo demasiado dura? ¿Demasiado implacable? Luego pensé en mi equipo, en mis amigos, en las relaciones comerciales que había construido sobre el respeto mutuo y el cuidado genuino, en la vida que había creado donde mi valor no estaba condicionado a lo que podía proporcionar a otras personas. Y me di cuenta de algo profundo. No estaba eliminando a la familia de mi vida. Estaba haciendo espacio para que la familia de verdad entrara en ella. 6 meses después, estoy sentada en mi nuevo apartamento, un penthouse con vistas al Parque México que compré porque me encanta la vista, no porque necesitara impresionar a nadie. Mi empresa acaba de firmar su mayor contrato, un acuerdo de 3 años por valor de 940 millones de pesos.
La revista Expansión me nombró una de las líderes tecnológicas, 30 menores de 30, a seguir. La EGADE Business School quiere que dé una conferencia como invitada. ¿Y saben qué? No he hablado con mi familia de sangre en meses. Al principio, los mensajes continuaron, chantajes emocionales, manipulación, acusaciones de que era egoísta y desalmada. Pero al final, hasta ellos se cansaron de enviar mensajes que nunca respondía. La comunicación final llegó de Mateo hace 3 semanas, una carta formal de su bufete de abogados amenazando con acciones legales si no cumplía con las obligaciones familiares. Se la reenvié a Diana, quien respondió con una carta tan profesionalmente devastadora que no he vuelto a saber de ninguno de ellos desde entonces. Al parecer, amenazar con demandar a alguien por no darte dinero está mal visto por la comunidad legal. ¿Quién lo diría? Pero esto es lo que nunca entendieron, eliminarlos no hizo mi vida más pequeña, la hizo más grande. El mes pasado, comencé un programa de mentoría para mujeres jóvenes en tecnología. Lo llamo la Fundación Castillo para la Innovación Digital. Ofrecemos becas, pasantías y apoyo a chicas que quieren entrar en la ciberseguridad pero no tienen los contactos ni los recursos. Nuestra primera becaria es María Rodríguez, una joven de 19 años de Monterrey que me recuerda a mí misma a esa edad. Es brillante, decidida y está convencida de que no es lo suficientemente inteligente para tener éxito. Conozco ese sentimiento, le dije durante nuestra primera reunión. Señorita Castillo, dijo ella, no entiendo por qué me eligió a mí. Había muchas más solicitantes cualificadas. María, ¿puedo decirte algo? La persona más cualificada no siempre es la que tiene las mejores notas o las mayores ventajas. A veces, es la que tiene más determinación para demostrar que pertenece a ese lugar. Ella sonrió, y vi algo cambiar en sus ojos, el mismo cambio que sentí cuando finalmente me di cuenta de que mi valor no estaba determinado por las opiniones de otras personas. Mi verdadera familia ahora está formada por personas como María, como mi equipo en Soluciones Digitales Castillo, como mis amigos que celebraron conmigo cuando compré el Penthouse y no me preguntaron inmediatamente si podían pedirme dinero prestado. El fin de semana pasado, Alejandro y Jimena me organizaron una fiesta sorpresa por conseguir el contrato de 940 millones de pesos. Aparecieron 30 personas, gente que conocía mi trayectoria, que había apoyado mis sueños, que se preocupaba genuinamente por mi felicidad. Ninguno de ellos me pidió dinero. Así es como se ve una familia de verdad. Todavía pienso en mis parientes de sangre a veces. Me pregunto si papá alguna vez se dio cuenta de que sus problemas de salud podrían mejorar si dejara de beber y comenzara a hacer ejercicio en lugar de esperar a que su hija resolviera su estrés financiero con un cheque. Me pregunto si mamá alguna vez se dio cuenta de que las madres de verdad conocen los colores favoritos de sus hijos. Me pregunto si Valeria y Mateo alguna vez se detuvieron a considerar que las relaciones requieren inversión emocional, no solo extracción financiera. Pero la mayoría de las veces, no pienso en ellos en absoluto. Porque he aprendido algo importante. No puedes extrañar algo que en realidad nunca tuviste. El amor verdadero no viene con etiquetas de precio. La familia de verdad no desaparece cuando pones límites. Las relaciones verdaderas no dependen de tu saldo bancario. Y el verdadero éxito no se trata solo de dinero. Se trata de construir una vida en la que te valoren por quien eres, no por lo que puedes proporcionar. Esta noche, voy a cenar con María y otras 3 becarias. Vamos a ese mismo pequeño restaurante en Polanco donde llevé a mi primer cliente de negocios. Hablaremos de sus sueños, sus desafíos, sus planes para cambiar el mundo. Y ni una sola vez alguien me pedirá nada, excepto consejos y aliento. Así es como se siente la familia. Si esta historia resonó contigo, asegúrate de darle a me gusta, y suscribirte para más historias sobre encontrar tu valor y construir la vida que mereces. Porque a veces, la familia que más importa no es aquella en la que naces. Es la que eliges. La que te elige a ti. Gracias por ver este vídeo. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal de Secretos Revelados para no perderte las últimas historias emocionantes.